Tenemos el gusto de recibir, es un placer para nosotros, al médico veterinario José María Romero, que es subsecretario de Ganadería de la Nación. José María, gracias por estar una vez más aquí en la mañana de Canal Rural, en la mañana de Mercado Visión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? Buen día. Un Bueno, gusto para mí. bueno, para nosotros también. Algunas preguntas, vamos a ir caminando este transcurso de la mañana con algunas inquietudes que te vamos a trasladar. La primera que nos surge es la que apareció publicada en el decreto de necesidad y urgencia, el número 700, que rehabilita sin restricciones de cortes la venta de vaca tipo conserva y manufactura. Y allí hay un número de vacas, 140.000 hasta fin de año. La pregunta de muchos, la nuestra también es, ¿de dónde surge este número de 140.000 vacas, José? Bien, sentados en la mesa y analizado con el sector, es decir, con los técnicos de las entidades agropecuarias, analizamos que la demora que había en la faena de vacas al mes de agosto, de las categorías D y E eran unas 110.000 vacas. Eh, Consideramos que era necesario adicionar unas 30.000 o 40.000 vacas, en este caso adicionales, para completar los otros 4 meses. Y bueno, de acuerdo con el sector y de acuerdo al pedido que realizó el sector, el ministro procedió a la apertura de 140.000 vacas, con el adicional de que las vacas de esas categorías, de 140.000 vacas, podían además salir con los cortes prohibidos, entendiendo que había suficiente cantidad de cortes de esas categorías ya disponibles para el mercado. Todo esto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. El negocio particular de vaca conserva y manufactura, como la conocemos normalmente en el negocio. ¿Qué suponen puede llegar a ocurrir con esta vaca después del 1 de enero, José María? A ver, la idea del ministro es mantener los mercados abiertos, que en diálogo y en consenso con el sector podamos encontrar un punto de equilibrio en el cual la producción, la tasa de extracción, la exportación, el mercado interno se encuentren sin tensiones, que el productor, que es la parte más sensible y la más desprotegida de la cadena, también encuentre en esto un punto de equilibrio, que podamos preservar nuestro stock ganadero, nuestra capacidad de potencial productivo. Naturalmente esto va a estar ligado a las capacidades de exportación y es necesario aclarar que hoy los mercados están abastecidos. Al día de la fecha, las exportaciones comparados con el año 2020, que fue un año récord histórico para la Argentina, solo se encuentran un 2% por debajo del año 2020. Repito, un año histórico. Es decir, que los mercados se encuentran plenamente abastecidos y las exportaciones se encuentran en un muy buen nivel y diría yo, se encuentran plenamente abiertas. 77.000 toneladas, lo que se conoció de exportaciones del mes de septiembre. Esto llama la atención o llamó la atención de algunos porque es un salto cuantitativo con respecto a los volúmenes restrictivos que habían tenido las exportaciones después del cierre, ya por mediados de mayo. ¿Qué análisis hacen? Porque ustedes habían hecho un primer análisis de 780.000 toneladas aproximadamente para este 2021. ¿Habrá que modificar ese dato en proyección a lo que significa también una demanda muy creciente a nivel mundial para lo que resta del año, José María? Sí, entiendo que vamos a estar superando lo que habíamos proyectado en el mes de agosto de 780.000 toneladas. Seguramente estaremos superando holgadamente las 800.000 toneladas. Es decir, que la exportación en relación al año 2021, en relación al año 2020, va a andar en cifras que van a rondar el 88% mínimamente. Es decir, que vamos a estar abasteciendo a nuestros mercados. Eh, y el número sí, significativo. Hemos tenido, por ejemplo, para con cuota 481, 2.000 toneladas exportadas en el mes de septiembre. Con 4.300 toneladas
abiertas al 1 de julio, del 1 de julio a fines de septiembre, llevamos 4.300 toneladas cuando el año pasado se exportaron 6.300. Es un dato importante el de la cuota 481, un negocio que por supuesto amerita una lectura, otra lectura, ¿no? La inserción cada vez más importante del complejo industrial dentro del engorde intensivo, como ejerciendo la potestad del servicio de hotelería casi con exclusividad. ¿Qué es lo que estás viendo en ese sentido, José María? Entiendo que la 481 va a tener inclusive por parte de nuestros compradores seguramente alguna revisión, de que lo primero entrado, primero salido, puede generar algunos inconvenientes en el sentido del abastecimiento permanente de esta mercadería en el mercado europeo. Argentina está teniendo en este momento un aporte importante dentro de esta cuota, lo planteaba recién en números. De todos modos, también podemos decir que la cuota Hilton se está cumpliendo en absoluta normalidad, la cuota americana también en absoluta normalidad, estamos en parámetros normales. El mercado chino, que un poco el que se plantea en relación a que hubo algún desabastecimiento, también queremos, o me gustaría mostrar que esto no es así. Llevamos a la fecha un abastecimiento de 10.000 toneladas adicionales, superiores al año 2020. Tiene un mercado que hoy lo tenemos abastecido, si bien es un mercado de altísima demanda. Este año se esperan 3 millones de toneladas solicitadas por ese mercado, cuando el año pasado fueron de 2.800.000, sumado a la problemática de Brasil, sumado a la problemática de Australia. Es un mercado que obviamente su demanda es infinita. Hablaste del buen ritmo que tiene la cuota Hilton también, ¿no? Se conoció, bueno, en los últimos años muchos establecimientos que no cumplían con los protocolos que exige la Unión Europea fueron deslistados de la posibilidad de proveer novillo con papeles para esa cuota. ¿Cómo quedó eso? ¿Se han regularizado algunos establecimientos? ¿Se han vuelto a incorporar algunos? ¿Qué es lo que están viendo ustedes desde la Subsecretaría de Ganadería? La cantidad de establecimientos que están proveyendo cuota Hilton, entiendo que pueden abastecer el mercado y eso lo está demostrando precisamente el mercado. Sumado a, Silvio, a los peligros que hoy toda la cadena entiende que tenemos con las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y el COP26, que se va a realizar en Glasgow el 31 de este mes. Ahí Argentina tiene que tener una posición respecto de la ganadería, y nuestro ministro en particular está trabajando con todos los actores del sector para tener una posición consensuada en relación a que la ganadería argentina se produce de manera sustentable o sostenible, como está más de moda decir, que podemos ser proveedores de la soberanía alimentaria del mundo con menores niveles de contaminación. Nosotros pensamos que si miramos, por ejemplo, que Estados Unidos y la Unión Europea producen 20 millones de toneladas de carne cuando en el mundo se producen 60, es decir, un tercio de la carne se produce bajo las condiciones de la Unión Europea y Estados Unidos. Me parece que Argentina tiene ahí una enorme oportunidad, un enorme potencial para posicionar su carne producida en pastizales. Por eso que nuestro ministro ha lanzado un programa de carne argentina sostenible, donde se va a comenzar con una prueba piloto en la provincia de La Pampa, para poder demostrar de la mano de la ciencia, la tecnología, CONICET, universidades, INTA, SENASA, inclusive articulando con la Mesa Argentina de las Carnes Sustentables y también con los actores del sector primario y del sector industrial, para realizar un ensayo y una puesta en valor de la ganadería argentina
sostenible y que podemos ser precisamente una solución al problema del cambio climático y no un problema. Es muy importante lo que estás planteando esta mañana, José María, porque yo iba a ir ahí, a lo de Glasgow, teniendo en cuenta que desde algún ámbito del gobierno, supongo que de Cancillería o del Ministerio de Desarrollo de Medio Ambiente, iban con una postura, con una posición que probablemente sea revisada ahora por lo que vos decís, de una baja a la mitad del stock actual aproximadamente que tiene la Argentina para mitigar el impacto ambiental de la producción pecuaria en el país. ¿Cuál crees que va a ser en definitiva la postura argentina que se exprese en Glasgow el 31 para tratar de estar a tono con lo que el mundo está demandando justamente para ser amigables con el medio ambiente? Bueno, nuestro ministro tiene una agenda muy clara, una visión muy clara, eh, ha interactuado, está interactuando de manera permanente, tanto con las entidades del sector primario Que como habrás con visto vos, se provincias. expresaron con dureza, ¿no? Por lo que trascendió de la postura argentina que se iba a expresar allí en Glasgow. No hay ningún documento oficial al respecto y el documento oficial que hay es de nuestro ministro, que ha trabajado en este aspecto y quiere llevar a la cumbre una posición donde la ganadería argentina se produce de manera sostenible, tanto del aspecto ambiental como el aspecto social, el aspecto económico. Una ganadería en pastizales que se produce en 150 millones de hectáreas, donde hay 30 millones de hectáreas de bosque, 70 millones de hectáreas de pastizales naturales. Es decir, que Argentina tiene una enorme oportunidad de ofrecerle al mundo carne producida de manera sostenible. Entendemos que no es necesario trabajar en estas cuestiones, en disminución de stock, que era un poco lo que estabas planteando. No hay tampoco sobre eso ningún documento formal que nos conste. Y entendemos que sí debemos trabajar en la mejora de la eficiencia, la eficacia y la mejora de los índices productivos para de esa manera hacer más eficiente la ganadería, que es el principal camino para sostener o para tener una ganadería sostenible, amigable con el medio ambiente y que a la vez pueda paliar la soberanía alimentaria o el hambre en el mundo. No nos olvidemos que hay más de 1.000 millones de personas que se acuestan a dormir sin comer y las carnes forman parte esencial de la dieta del hombre. Es muy importante lo que estás planteando, reitero, porque nos quedamos todos con aquella disminución propuesta que trascendió y que ameritó en su momento este, por parte de las entidades que conforman la mesa de enlace de salir con comunicados muy fuertes. Ustedes tienen que consensuar la postura que tiene Julián Domínguez con otros ámbitos del gobierno para llevar una postura totalmente definida a Glasgow, ¿o crees que el camino es ir por lo que vos estabas planteando, no hablar de disminución de stock en el futuro para la actividad ganadera, José María? Esta es la posición de nuestro ministro en jefatura de gabinete. Funciona una comisión Ujú. que la preside el Ministerio de Ambiente, pero nuestro ministro ha expresado públicamente que aquellas cuestiones que tengan que ver con la ganadería las va a llevar adelante. Hemos tenido reuniones, te repito, con las entidades del agro, con el Consejo Agroindustrial Argentino, para tener una posición consensuada entre los actores públicos, los actores privados, una, una posición que tenga que ver con criterios de orden científico, de orden técnico, que puedan demostrar, por eso es el enorme compromiso y la convocatoria al diálogo y al consenso con todos los actores de la cadena de la carne, para poder demostrar que Argentina produce de manera sustentable. Y en esto, repito, hay un programa que está lanzando nuestro ministro, Argentina Carne Sustentable, con una prueba piloto para toda la provincia de La Pampa, donde podamos demostrar que y poner en valor la ganadería argentina como una ganadería producida en pastizales,
y con bajo impacto ambiental. José María, vos sos pampeano también. ¿Cómo va a ser esa prueba piloto en La Pampa para mostrarle a todo el sector de ganados y carnes cómo se puede producir de manera sustentable y sobre todo para reflejar en el mundo esto que también se va a plantear en Glasgow y que Argentina puede llegar a potenciar en cualquier otra región productiva? Silvio, hay algo que todos entendemos y que sabemos que no alcanza con decir que la carne argentina es la mejor carne del mundo, seguir con, con esto, con esta comunicación, sino que es necesario demostrarlo científicamente. Por eso hemos convocado a CONICET, a universidades, a INTA, a SENASA, a la Mesa Argentina de Carnes Sostenibles, y estamos cerrando una agenda en la que, junto con el gobierno de la provincia de La Pampa y nuestro ministerio, podamos realizar un trabajo de orden científico que ponga en valor y se pueda ponderar las bondades de la producción de carne o el modo de producir en la Argentina, mostrando nuestros ecosistemas y mostrando nuestro manejo. ¿Nos permitís hacer una breve pausa, José María? Te robamos Sí, 10 por minutos favor. nada más y agradecemos No, por mucho favor. la posibilidad que tenemos de conversar con vos esta mañana. El médico veterinario José María Romero, seguimos compartiendo, la verdad que para nosotros es un placer estar compartiendo este momento para sacarnos muchas dudas de algunos temas importantes vinculados con la actividad pecuaria en la Argentina, con el médico veterinario José María Romero, subsecretario de Ganadería de la Nación. José María, estamos notando que la faena viene descendiendo mes a mes en la Argentina y probablemente estemos por debajo de las 13 millones de cabezas faenadas, según lo que dicen algunos frigoríficos importantes que están viendo esta realidad. Ustedes estimaban oficialmente una faena para fin de año en total de 13,3 millones de cabezas. ¿Este número sigue sostenido por parte de ustedes en el análisis o podría llegar a ser revisado también? Obviamente el sector es absolutamente dinámico. Entendemos que vamos a andar en ese número, puede ser algo menos. También es interesante mostrar que ha crecido el peso medio de Sí. faena. Entonces eso nos permite corregir un poco la disminución de cabezas. El año 2020 terminó con 226 kilos. Hoy estamos próximos a los 230 kilos. O sea que la disminución en cabezas se corrige de alguna manera por algo que Argentina necesita imperiosamente buscar, que es aumentar el peso medio de faena. Nosotros no podemos seguir, como ocurrió en el 2020, faenando para el mercado interno 4 millones de cabezas provenientes de feedlot, en su mayor parte, y un total de 6 millones de cabezas destinadas exclusivamente al mercado interno, con 210 kilos de promedio. Argentina debe salir de eso. Eso también es un cambio de hábito en el consumidor, debemos propiciarlo, debemos generar una campaña, porque si vos pensás que el año pasado se faenaron 8 millones de cabezas a 210 kilos, y Uruguay está faenando a 260. Si le pudiéramos agregar 50 kilos a esas 8 millones de cabezas, son 5 por 8, 40, tendríamos 400.000 toneladas disponibles de carne para poder exportar. Es decir, que hay que abordarlo, es un tema multidisciplinario, o sea, multifactorial, me corrijo, y debemos abordarlo de distintos ámbitos, inclusive hasta el cambio de hábito de nuestros consumidores, que deben dejar de consumir un ternero liviano, porque no tiene ningún sentido ni en la carneza, ni en la calidad de la carne, y esto todo lo que estamos en el tema, Silvio, lo sabemos, que toda carne que tiene proceso es carne de excelente calidad y de la misma calidad que la de animal liviano. Probablemente esto tenga que ver con algún hecho histórico en la Argentina, cuando comenzamos con el ternero Tal mamón, cual. alguna falta de capacidad de frío de alguna industria frigorífica que sea segura, faenando liviano.
obtener terneza, pero si industrializamos como corresponde la carne, entiendo que hay un enorme camino para crecer con lo que hoy estamos faenando y buscar mejorar la eficiencia y la productividad del rodeo. Probablemente este salto productivo, que es para aplaudir realmente, esté explicado por el diferencial de compra-venta, ¿no? De reposición ternero de invernada con lo que se paga por el gordo, en definitiva, que tiene destino de faena, con lo cual amerita por lo menos a meterle mayor cantidad de kilos baratos. En algún momento se especuló, trascendieron rumores de que desde el ámbito oficial se estaba estudiando la posibilidad de elevar el peso de faena, sobre todo en machos, y llevar a hembra a 300 kilos. ¿Estuvo en carpeta, está en carpeta este tema? Obviamente todos los temas que tienen que ver con la ganadería y este en particular está en carpeta. No se va a tomar ninguna decisión, nuestro ministro no va a tomar ninguna decisión al respecto sin charlarlo con el sector, sin llegar a un acuerdo. Su objetivo es generar mesas de consenso, mesas de diálogo, que permitan analizar la capacidad productiva, ver por qué caminos podemos transitar para mejorarla y entender con el sector cuáles son los caminos de consenso que nos permitan mejorar los niveles de productividad, los niveles de exportación y de atención al mercado interno, que es el principal mercado que tiene la ganadería argentina. Ujú. Pensemos que hoy varios países se encuentran en dificultades. Brasil con el tema de vaca Ujú. loca realmente está muy complicado. Tiene mucha carne en China. China no está siendo permeable a aceptarle como casos atípicos y de hecho ya Brasil pensaba disminuir unas 550.000 toneladas su producción, atento a que tiene deprimido el mercado interno. Australia también se encuentra en un proceso de retención de vientres, por lo tanto es otro jugador importante en el mundo que, que va a ver disminuida su nivel de producción y de exportación. También la Unión Europea, si bien China ha mejorado su nivel de producción, que no es menor, pero bueno, en relación a la cantidad de habitantes que tiene, todo es poco en China. José María, el dato que ustedes observaron con respecto al stock potencial a fin de año de 53,5 millones de cabezas, yo no sé si tuviste la posibilidad de leer un artículo escrito por Víctor Tonelli que él estima que el stock podría llegar a estar a fin de año en 56 millones de cabezas aproximadamente. ¿Pudiste leer ese artículo? ¿Lo analizaste? ¿Están recalculando esto que ustedes infieren puede llegar a ocurrir con el stock a fin de año, que es prácticamente idéntico al del año pasado? Sí, lo leí, por supuesto, y ojalá ocurra lo que dice Víctor. Nosotros no planteamos que íbamos a terminar el año con 53.500.000. En general, cuando se plantea el cierre de stock se produce el 31 de diciembre de cada año, hora 24, como tal que es una foto. 53.500.000 cabezas tuvimos al cierre, al 31 de diciembre del año 2020. Eso también nos hace pensar y que en el año 2019 perdimos casi 800.000 vientres. Eso obviamente terminó redundando en el año 2020 con la pérdida, con el faltante en realidad, de más de 600.000 terneros. Entendemos que el stock va a estar muy por encima de ese valor que planteás y de ningún modo nosotros sostenemos que el stock al cierre del año va a ser de 3.500.000 cabezas. Va a ser de mucho más. Pensá que a agosto ya teníamos 300.000 vaquillonas de 2 y 4 dientes menos faenadas, de modo tal Ujú. que la estimación ahí es poder llegar a fin de año con 430.000, 450.000 vientres nuevos incorporados al rodeo que mostrarán al año siguiente su beneficio. Entiendo que
no soy tan optimista como, si bien lo que plantea desde el punto de vista teórico puede tener algún asidero, no creo que lleguemos a 56 millones. El De tema, todos modos, ojalá ocurra lo que dice Víctor. ojalá, ojalá, para el bien del sector. José María, el tema cuero fresco, para poder ser exportado como se pudo exportar en algún momento de este tiempo reciente por parte de los frigoríficos, teniendo en cuenta la denuncia en su momento por parte de la industria de cartelización de las curtiembres. ¿Está en carpeta, está en agenda? Es un tema en agenda, cuero, es un tema en agenda. Se perdió un poco de agenda cuando empezó a mejorar el precio del cuero. Hoy por el cuero de consumo se está pagando poco. Nosotros seguimos trabajando para que se le permita al sector, a través de un análisis y el consenso con la industria de la curtiembre, que se le permita al sector poder exportar cuero crudo. Tendríamos que ver probablemente, analizar qué volumen para intentar descomprimir y para poder mejorar los precios y para que la industria no transfiera la pérdida de precio del cuero a la carne, Ujú. que es en definitiva lo que ocurre, ¿no? Y lo que nos preocupa. Eh, Hay un dato que a muchos lo inquieta, vinculado justamente con el sector matarife, abastecedor, industria misma, ¿no? Que es que a partir del 1 de enero Argentina debería empezar a comercializar, por una cuestión de normativa, la media res en 3 cortes en principio. Esto efectivamente se va a efectivizar cuando llegue el 1 de enero. Es una cuestión que no tiene vuelta atrás. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes sobre esto que a mediano plazo, a corto plazo diría yo, puede llegar a ser una realidad para el negocio de ganados y carnes? Bueno, si bien la normativa responde a una problemática de trabajo, en realidad no estábamos hablando de 3 cortes, sino que estamos hablando del cuarteo en piezas de no más de 32 kilos, Tal que es cual. lo que plantea el Ministerio de Trabajo, en relación a una conquista laboral, ya que nadie puede cargar más de ese peso, Ujú. ninguna persona. Estamos trabajando con el Ministerio de Agroindustria, eso es industria, y está el compromiso del Ministerio, así que somos todos parte del mismo gobierno y estamos trabajando en conjunto. Entiendo que el Ministerio está poniendo en valor, haciendo un análisis y poniendo en valor créditos disponibles para la industria frigorífica para que pueda realizar el cuarteo. Todos sabemos que esto va a tener además una ventaja adicional. Primero, que la carne va a salir con frío, porque no se puede cuartear si no tiene frío. Y en esto los frigoríficos de orden provincial también lo van a tener que hacer. Digamos. Esto es, eh, lo hacen todos, si no estaríamos generando un problema de deslealtad al momento del comercio. Ujú. Eh, Entiendo que es un tema que nos está apurando un poco. Va a ser difícil llegar al 1 de enero del año 2022. Sin embargo, sigue siendo un objetivo y me consta que Matías Culfas está trabajando en el tema y está poniendo a disposición de los frigoríficos un análisis de las necesidades que estos tienen para lograr el objetivo y además una línea de crédito que le permita a todos los frigoríficos, tanto sea los 150 frigoríficos de tránsito federal, los 150 municipales y los 80, provinciales y los 85 municipales, son cerca de 200 frigoríficos, que deberían adecuarse a esta normativa. Se- Quizá la mayor dificultad la encontremos en la capacidad de frío, y bueno, en eso se está trabajando, en poder otorgarle líneas crediticias blandas que le permitan al sector adecuarse y modernizarse para poder cumplir con esta normativa. Teniendo en cuenta que Argentina consume cerca de 120 kilos de proteína animal per cápita, que Poco evidentemente, menos. un poquito menos decís, 113, 114.
A ver, hagamos la... Estados Unidos está en 120, Argentina es el segundo país con 113, 114, además de la cantidad de carne, alguna carne informal que consumimos los Sí, argentinos, que mejoraría todavía nuestra canasta. el número. Que la verdad que viendo lo que pasa en el resto del mundo es un número atractivo, ¿no? En materia de consumo de proteína animal, porque tendremos poquito menos de 50 de carne vacuna, 50 poquito menos de carne aviar y la carne de cerdo que sigue creciendo, más allá Sí. de otras carnes alternativas, en este caso como puede ser la carne ovina, la carne de pescado, que el argentino no consume demasiado, más allá de la potencialidad que tiene ese tipo de proteína. Se habla en los ámbitos de decisión del gobierno, sobre todo con otros ministerios, que ya la carne bovina, la carne vacuna no tiene un peso tan importante como en otros momentos de la historia, digo, en función de las políticas a veces restrictivas que se adoptan en materia de exportaciones, por ejemplo, José María. Bien, no es sencillo responder a esto porque el argentino está dispuesto a pagar inclusive hasta un precio superior por adquirir, por consumir carne bovina. Hay un hábito que va a costar cambiarlo, un hábito que estamos en ese camino, porque como estabas planteando vos, hoy la carne aviar está casi en los mismos niveles de consumo de la carne bovina. Ujú, La carne porcina está en 16 kilos, con la disminución que hubo en las exportaciones en el último trimestre, ujú. el mercado interno la absorbió completamente, de modo tal que hay carnes sustitutas. El argentino también está cambiando parte del hábito de consumo. Eh, Parece saludable, y entiendo que es saludable ese cambio de hábito. Eh, y bueno, Argentina, debemos decirlo, es el segundo país en consumo de las tres principales carnes, después de Estados Unidos, que consume 120 kilos, Argentina con esto que decimos, de unos 113, 114 kilos, eh, inclusive algunos plantean hasta 116 kilos, estaríamos como segundo país consumiendo las tres principales carnes. No es un mal número, pero también es cierto, como dice un amigo, que en la media los enanos se ahogan. Hay mucha gente que no está pudiendo tener acceso a Totalmente, los alimentos totalmente. en el marco de la pandemia que estamos sumidos. Y bueno, de la que pronto vamos a salir y el camino es, como dice nuestro ministro, es salir de la mano del campo. El campo tiene que ser el eje del agregado de valor, la industrialización y el desarrollo del territorio con una mirada federal. La última, abusando de tu generosidad en tiempo, para charlar con nosotros, nos quedan muchísimos temas pendientes, pero bueno, tampoco queremos exprimirte a pleno. Agradeciéndote como de costumbre, José María, siempre, por lo menos, dando una respuesta a cualquier tipo de inquietud que nosotros propongamos. ¿Cómo ven, qué mirada tienen sobre aquellos exportadores que no tienen planta, los exportadores sin planta, que quizá hayan sido los más golpeados desde el momento en que introdujeron restricciones al sector exportador? ¿Qué mirada tienen sobre ellos? Bien, si bien hay que tener en cuenta que hay que entender y respetar a aquellos plantas frigoríficas que son dadores de empleo, sobre todo aquellas que se encuentran en el interior del país, donde la industria frigorífica muchas veces desde una mirada capitalina, y esto Silvio lo vas a compartir conmigo, no se toma dimensión de lo que representa la industria frigorífica, el sector productivo pecuario, en lo que significa el desarrollo, la generación de empleo, Ujú. la generación de oportunidades en el interior del país, y es una cosa que tenemos que poner en valor, y nuestro ministro está absolutamente ocupado en que esto ocurra. Eh, Hemos trabajado en el caso particular, después de su asunción, con el tema que hablábamos recién, de abrir 140.000 vacas categoría D y E, inclusive con los cortes prohibidos para poder ser exportados. Ahí también hemos tenido un criterio de distribución donde lo regional jugó valor,
donde los gobernadores pudieron expresar cuáles eran las inquietudes que tenían en sus territorios y las problemáticas de sus territorios y pudieron ser atendidas. Entiendo que es lícito la exportación sin planta, puede ser un exportador sin planta. Lo que no es lícito es la no liquidación de divisas, tener algunos que se han retirado, por ejemplo, muchísimos se retiraron solos. Es una cosa curiosa, porque cuando se puso la lupa en los exportadores, un número importante se retiró solo del Sí, mercado. pero José María, vos coincidirás conmigo también que hay muchos exportadores sin plantas que son serios, que vienen trabajando hace muchos años y que hacen las cosas como corresponde, y que en definitiva, si hay algunos que trabajan mal en ese sentido, hay otros resortes del Estado para que se ejerza control allí, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que hay muchísimos exportadores y podríamos dar, bueno, no demos ejemplos, pero no sé, un Uriel Loza, hay Ujú, exportadores de larguísima trayectoria, no tienen planta, inclusive los propios productores que ujú, tienen cuota, exactamente. que exportan. Digamos, ese es un camino que queremos recorrer, lo queremos recorrer de manera seria, y sobre todo pensando en que todos deben ascender en un eslabón en la cadena. Creo que lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es que los productores también empiecen a ser exportadores de su propio producto y que se produzca esto que digo, un ascenso en un eslabón de la cadena, y esto va a permitir una mayor integración. También es necesario que el sector agrícola se incorpore cada vez más intensamente a la producción y a la transformación de sus granos en carne. Es un gran desafío y algo que nos debemos los argentinos. No podemos seguir exportando la 2/3 parte de maíz sin procesar y que, por ejemplo, Brasil sea un comprador de maíz argentino. Tenemos que agregarle valor a la producción, no solamente a la producción bovina o la producción vacuna, sino las producciones intensivas como la de aves y de cerdo, que necesitan crecimiento porque van a formar parte del desarrollo territorial y diría yo, de un camino de igualdad que nos merecemos los argentinos del interior. José María, te agradecemos enormemente esta muy buena predisposición para charlar con nosotros. Te mando un abrazo y bueno, te molestaremos en cualquier momento. Gracias por estar, ¿eh? Al contrario, Silvio, es nuestra obligación. Un abrazo grande y un abrazo grande a la audiencia. Muchas cosas dijo el médico veterinario José María Romero, subsecretario de Ganadería de la Nación. Quizá una de las más importantes tenga que ver con la postura que vaya a asumir Argentina en esta reunión en Glasgow sobre cambio climático. Lo que tenemos que saber es que aquello que trascendió y que ameritó comunicados de los integrantes de la mesa de enlace, criticando una supuesta postura, no va a estar reflejada, por lo menos se va a atender a lo que exponga en su momento el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que nada tiene que ver con restricción de stock a futuro para mitigar justamente el impacto ambiental. Después de la pausa seguimos con ustedes haciendo la mañana de Mercado Visión. Ya regresamos.